sangre habla mejor. Muy buenas tardes a todos los que nos visitan aquí en la iglesia de Buenavista, también a aquellos que nos miran por el canal de YouTube. Sean bienvenidos un día más aquí a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Amén. Quiero que me acompañes en esta tarde, si traes tus Biblias, por favor ábrela en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 6. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Creo que como cristianos necesitamos ser humildes en el reino de Dios. Amén. Sí, ser humildes se refiere a ser hombres y mujeres que estamos conscientes que debemos agradar a Dios estando viviendo en esta tierra. Amén. Pero no podemos hablar de humildad sin decir su antónimo o lo contrario. Y es necesario hablar del opuesto para quedar más claro en nuestra mente acerca de esto. Me refiero al orgullo. Amén. Así que quiero que entremos a nuestro texto en esta tarde en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo del 6 al 10. Cuando dicen amén, la palabra de Dios nos dice así: pero Él da mayor gracia. Pero esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Cierra tus ojos, agacha tu rostro. Padre celestial, en esta tarde, Señor, yo niego, Señor, todo conocimiento de mi vida y te doy a ti, Señor, la oportunidad para que tú uses mi vida, Señor, mi corazón, para poder hablar tu palabra, Señor. Abre el entendimiento, Señor, en esta hora para poder, Señor, llevar tu evangelio, Señor, en cada corazón, en cada vida de cada persona que está escuchando, Señor, ese sermón. Permítenos ser humildes, Señor, y poder ser hijos tuyos, Señor, que podamos, Señor, dejar el orgullo atrás y poder levantarnos, Señor, como personas para agradecer que tú nos permites hacer lo bueno. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero predicarte un sermón llamado La Humildad. Una de las películas que a mí me han impactado y me han gustado, dentro de las que yo he visto en el cine, así como en mi casa, ha sido la película de Titanic. Amén. Creo que la película de Titanic es un clásico que en alguna ocasión, cuando alguien de nosotros tenía televisión y podía ver, pues veíamos esta película. Amén. Yo la pude apreciar en el cine, también la vi en casa. Amén. Y esta película me gustaba porque era una historia de amor. Amén. Y a mí las historias de amor me gustan. Amén. Pero dentro de esta película, que se desarrolló arriba de uno de los barcos más grandes que se construyeron en ese tiempo, también se vivió una tragedia cuando este barco chocó con un arrecife de hielo. Amén. Y entonces, si recuerdas el trama de la historia, más o menos yo recuerdo que fue así. Dice que creo que el primer oficial de la embarcación le comentó al capitán que la zona por la que estaban navegando era una zona peligrosa porque ahí se formaban muchos arrecifes de hielo o muchas icebergs, como se conocen, y que no era conveniente navegar por ese lugar. Sin embargo, yo recuerdo que la película, el capitán hizo caso omiso de estas recomendaciones de su primer oficial y le pidió que siguiera el curso como iba. Amén. Entonces, más adelante se desarrolla la historia y ya cuando querían y habían podido percibir el gran bloque de hielo que se encontraba a mitad de alta mar y querer dar la vuelta, no lograron por la dimensión del barco, así que un costado se estrelló completamente, rompiendo la proa, no sé si está bien dicho, del costado de la embarcación, y así entrando una gran cantidad de agua al barco y provocando esto que se hundiera. Amén. Más o menos así, ¿verdad? No soy muy bueno para platicar las historias, pero más o menos así sucedió. Y con eso te quiero mencionar respecto a que este capitán, debido a la negligencia que tuvo de no llevar la embarcación por un lugar apartado de esta zona de iceberg, de hielo, ocasionó que hubiera este choque y por lo tanto que muchas cantidades de personas murieran ahogadas en esas aguas congeladas
en esa película. Amén. Aquí me puedo dar cuenta acerca de que había una persona en ese momento que tenía una autoridad, pero que se llenó de orgullo porque estaba capitaneando el barco más grande y más imponente de aquel tiempo. Amén. Y yo creo que la pregunta obligada en esta noche es: ¿cuánto de los problemas de nuestra vida están relacionadas con una actitud así? Con una actitud llena de orgullo o llena de altivez. Amén. Porque si no te puedes hacer esta pregunta, quizá yo te invito a que te la hagas. ¿Cuántos de nuestros problemas están relacionados con este tipo de actitud? Quizá tienes poco de venir a la iglesia, quizá tienes muchos años de estar aquí congregado, pero quizá todavía sigues batallando con esto en tu vida. Quizá aún todavía sigues llenándote en ciertos momentos y ciertas situaciones en tu vida te llevan a llenarte de orgullo, de altivez, de arrogancia. Aquí podemos ver o podemos entender en la historia que te compartía a un capitán que yo creo que era mucho su orgullo, que ha de haber pensado que aunque se encontrara de frente a los icebergs, a estos témpanos de hielo, pues no iban a poder hacerle nada a la embarcación. Sin embargo, pues no fue así. Chocaron con el iceberg y se hundieron. Y es que no muchas personas se identifican como orgullosas. No muchas personas aceptan que son orgullosas. Pueden admitir algunos otros defectos. Quizá son violentos, quizá un poco agresivos, quizá algo mentirosos, quizá algo negligentes. Pero una de las cosas que no llegan a aceptar en su vida es que son orgullosos. Porque el orgullo es algo que es bien complicado que el ser humano lo pueda aceptar. Alguien dijo: el orgullo es la única enfermedad conocida en la humanidad que se enferma a todos excepto al que la tiene. Dando a entender que no es fácil aceptar, tanto el hombre como la mujer, siendo o no cristiano, que sea orgulloso. Estamos hablando de que no debemos de ser orgullosos, debemos de todo lo contrario, que es humildes. Porque ese es el tema de esta predicación, la humildad. Pero necesito tocar estas dos líneas para poder lograr que entendamos la forma en la que tú te ves a ti mismo. Uno de ellos te va a llevar al fracaso en la vida, que es ser orgulloso, y el otro te va a llevar a tener éxito y favor de Dios y de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Porque solamente el hombre orgulloso dice que solo busca inclusive nada más el favor de Dios. El hombre orgulloso no le pide favor a los hombres ni a las personas, solamente en algunos casos cuando son cristianos se encomiendan a Dios. Y el humilde le pide el favor a Dios y sabe que lo va a recibir a través de los hombres. Sabe que a través de los hombres es como Dios se va a mover para recibir lo que está pidiendo, lo que está solicitando. Muchos dicen: a mí no me importa qué dice la gente, solo me importa quedar bien con Dios. Pero esa es una actitud equivocada, porque toda persona que busca el favor de Dios tendrá el favor de los hombres también. ¿Cuántos dicen amén? Y con eso quiero entrar a mi primer punto: una equivocada idea de nosotros mismos. Porque cuando existe orgullo en el corazón, tienes una idea equivocada de ti mismo. En el libro de los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3, la palabra de Dios dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Es difícil de entender que esto le puede pasar a un cristiano.
Es difícil creer que un creyente que lleva años en la iglesia pueda llenarse de orgullo. Eso quizá lo dejamos para la gente del mundo, ¿verdad? Eso lo dejamos quizá para la gente que no conoce de Dios. Pero es más común de lo que no te puedes imaginar que en la iglesia haya gente orgullosa. Que haya gente con esta actitud. Que tiene mucho más alto concepto de mí, de ella o de él. Y mira a los demás por debajo de lo que él o ella es. En Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Podemos leer en este texto que es un aviso. No podemos tener más alto concepto de sí que el que debes de tener. Porque la naturaleza del hombre se mueve en dirección del orgullo. Y eso tiene un fundamento y está basado por el carácter y el engaño de Satanás. Quiero que me acompañes al libro de Isaías, al capítulo 14 y el versículo 12. El enemigo llega a plantar esa idea en el corazón de las personas. Llega a plantear esa idea de que tú eres más que los demás. En nuestro texto, en Isaías 14, versículo 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra que tú debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y será semejante al Altísimo. Cuando leemos estos versículos, nos podemos dar cuenta cómo para Satanás todo es posible desde su visión egoísta y llena de orgullo. Pensaba más allá de lo que era y pensaba más allá de lo que había sido creado. Y muchas veces así luce el ser humano egoísta, orgulloso. Piensa que es más que los demás. Piensa que él fue creado, dicen por ahí, punto y aparte. Esto pasa a ser la marca de la naturaleza humana, de la naturaleza caída. En cada ser humano, literalmente, exaltarse a uno mismo es un sentido malo, porque es algo que no está basado en la realidad, y si en algo falso. Es una vista equivocada de nosotros mismos, creyendo que somos superiores a los demás. Amén. Claro, contamos con ciertas cualidades, características, ¿verdad? Pero de ahí en fuera somos exactamente iguales. Quizá algunos tuvieron la oportunidad de estudiar más, quizá algunos otros no tuvieron la oportunidad de terminar una carrera, quizá algunos otros tuvieron la oportunidad de cultivarse más en otras cosas, quizá otros no, pero todos tenemos ciertos y diferentes dones y capacidades. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos de vernos así, como iguales todos. Debemos vernos todos como el pueblo de Dios. Y con esto quiero entrar a mi segundo punto: los efectos del orgullo. Cuando hablamos de efectos, estamos diciendo que nos vemos nosotros mismos sobre otras personas. No creemos, más bien nos creemos ser mejores que los demás. Pensamos que los méritos que tenemos nos convierten en mejores que los demás. Y empezamos a despreciar a otros y los empezamos a tratar con orgullo y arrogancia. Los miramos más pequeños e insignificantes. Porque yo tengo cualidades o capacidades y esto me lleva a ser ¿qué? Pues mucho más inteligente, mucho más apto, mucho más capacitado, y los demás hasta los vemos con flojera, dicen por ahí. Comentar realmente de las deficiencias o las malas capacidades de las personas no es algo bueno entre los cristianos, no es algo bueno entre los creyentes. Yo creo que nosotros, si algo debemos hacer, es animar a aquellos que se están esforzando por hacer algo. Es poder ayudarles y apoyarlos para poder ser mejores cada día. Muchas veces, cuando somos orgullosos, no estamos, de alguna manera, respetando la autoridad de las personas. De alguna forma no respetamos el liderazgo de alguien más. ¿Y ese por qué lo pusieron de jefe? ¿Y aquel por qué lo pusieron de líder? ¿Y él por qué dice lo que se tiene que hacer? Él se creó que ese 100.
Y ese tipo de pensamientos, ese tipo de palabras llegan a nuestro corazón, infectando todo lo que tenemos en nuestra vida. El orgullo provoca una ceguera en la vida de un cristiano, una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque el orgullo no permite que veas más allá de lo que tú eres. El orgullo te deja de algún momento sin la posibilidad de vislumbrar lo que Dios tiene para ti, o lo que Dios ha preparado para poder alcanzar y para poder lograr. Te centras en ti mismo y no alcanzas a ver más allá de tu propia nariz. Un hombre orgulloso vive negando siempre todo su estado. Nunca mira sus fallas, pero las de los demás sí, y empieza a condenar a todos. Son personas que miran la paja del hermano, pero la viga que cargan, esa no la pagan. Están mirando sus fallas, están mirando sus equivocaciones. Y créemelo, eso no es bueno en la vida de un creyente. ¿Cómo se expresa este orgullo? Bueno, una persona que es orgullosa es una persona negativa. ¿Por qué? Porque no se deja corregir. Él, cuando se trata una situación en su vida y tratas con esa situación y le das un consejo, no lo toma bien, al contrario, lo toma mal. Se molesta y se enoja. Porque cree o piensa que no tiene errores. Y piensa que lo que hace no está mal. Es tan difícil para una persona que tiene ese espíritu de orgullo el poder ser aconsejada o poder ser instruida para poder arreglar alguna situación en su vida. Estas personas impiden a toda costa que la gente que está por encima de ellas, o tiene un poco más de conocimiento, o tiene un poco más de experiencia, pueda brindarles algún consejo de acuerdo a la situación que están viviendo. Al contrario, cuando se les habla de esta manera, creen que se está enjuiciando su vida y que se está atacando de alguna forma particular. Inclusive llegan a pensar que los que están equivocados son los demás y no él o ella. Yo estoy bien, todos los demás están mal. ¿Por qué crees que es tan difícil decir para las personas orgullosas, perdóname, discúlpame? Porque no piensan que estuvo mal, no piensan que lo que hicieron, lo hicieron mal. Simplemente creen que lo que hicieron o dijeron es algo normal. Ellos simplemente miran los errores de las personas, pero los de ellos jamás. Así piensan, así creen, así son. Por eso es muy difícil, casi imposible, que te pidan disculpas o que se disculpen por alguna acción o alguna palabra. No lo hacen. Y si tú confrontas esta situación, enseguida te dicen, hay alguien que lo hace peor, o yo soy los demás. Y empieza a darte muchísimas excusas y explicaciones para no disculparse. El hombre o la mujer orgullosa siempre andan participando con su opinión en los problemas y está colaborando con sus opiniones distorsionadas, que lo único que hacen es empeorar más las cosas. Es un corazón orgulloso aquel que tiene la falta de dependencia y entrega de Dios. Entrega a Dios. Esa persona que no está bien comprometida con Dios, de alguna manera guarda en su corazón orgullo. ¿Por qué? Porque sabe que si se compromete con Dios más de lo que está comprometiéndose, va a tener que servir. Va a tener que servir, porque ¿cómo se entiende que venir a las cosas de Dios o los caminos de Dios es empezar a servir a los demás? Amén. Conocemos y sabemos la historia de Jesús, y Jesús vino ¿qué? A servir y no a que le sirvieran. Jesús vino aquí a sanar enfermos, a predicar la palabra de Dios, a compartir, a multiplicar el pan, a dar de comer a los 5,000. Él siempre estuvo al servicio de los demás.
Esta gente orgullosa no se quiere comprometer porque sabe que va a tener en algún momento que servirle a los demás. Y entonces, como él o ella los mira por debajo de él, dice: no, yo no quiero servir, yo no me veo sirviendo a otros. El pecado de la independencia no permite ver la necesidad de Dios y de otros que nos pueden ayudar. Este tipo de personas son independientes y siempre, por lo regular, se aíslan de la gran congregación de la iglesia, y siempre únicamente están solos o con un pequeño grupo de personas o familiares. Pero jamás quieren o se involucran para participar en las actividades de la iglesia. Cuando tú vienes al reino de Dios, a la iglesia, a esta congregación, dependes de Él y de otros de la congregación, y si no le das la importancia a esto, con el tiempo vas a tomar decisiones equivocadas y vas a decidir mejor irte. ¿Por qué? No, es que yo aquí no me siento a gusto. ¿Por qué no te sientes a gusto? No sé, como que aquí siento que no me quieren, no me hacen caso, o no me ponen atención. Pero es un corazón orgulloso el cual está en un momento no queriendo ser parte de la congregación, no queriendo ser parte de esta iglesia. Cuando esto sucede, la gente decide abandonar el lugar e irse. En algunas ocasiones van y buscan otro templo, otra congregación, otro movimiento cristiano, o en algunos casos peores, deciden ya no buscar de Dios. Y eso puede llevarlos a una muerte espiritual. Quizás después de tratar Dios en la vida de esas personas, pueden llegar en algún momento a dejar el orgullo en su vida. Pero hay que tener cuidado de no volver a caer con este espíritu, de no volver a caer con esta situación, de no volver a tomar malas decisiones y acciones que van a seguir, van a ocasionar que sigan las equivocaciones y que siga en algún momento abriéndose alguna puerta en tu vida para que de nuevo el orgullo llegue y tome control. ¿Se puede quitar el orgullo? Sí se puede quitar. Dios nos puede ayudar a sacar ese espíritu del corazón y de la vida de una persona, de un creyente, de un cristiano. Pero hay que ser muy cuidadosos para no volver a abrir esas puertas y este espíritu vuelva a tomar control de nuestras vidas. Una persona orgullosa se limita para poder mirar lo que necesita, para ser exitosa. Una persona orgullosa realmente ella misma baja sus estándares y ella misma no busca de alguna manera poder servir para poder ser de bendición para los demás. Piensa que solamente de alguna forma ella va a poder brillar por sí misma y lo va a poder lograr sin que nadie más esté ayudándola a salir adelante. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 8 y 10, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo del 8 al 10, dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron para edificaremos de cantería, y cortaron los cabrajillos, pero en su lugar pondremos cedros. Le dice al profeta que hay juicio sobre los hijos de Israel, porque busca dirección para el pueblo. Aquí está hablando el profeta y se le está diciendo: va a traer Dios juicio a aquellos que están apartando, porque pensaban: si esto cae, lo hacemos más grande, y un espíritu de orgullo se llenó de ellos. Porque la persona orgullosa piensa en lo que puede conseguir solo, y el engaño de sus propios éxitos los lleva a hacer de esta manera. Ay, si se cae, si no está como yo quiero, lo voy a volver a hacer, y más grande y mejor. Pero no nos ponemos a pensar, las personas orgullosas, que eso va a incluir mucho más tiempo, más trabajo y en algunos casos más recursos. El orgulloso no piensa: lo hacemos más grande, ¿sí? ¿Y el tiempo? ¿Y el trabajo? ¿Y los recursos qué? Pues eso pasa con una persona orgullosa.
En el libro de Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 30, dice así: habló el rey y dijo, no es tan la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. En el capítulo 5, en el versículo 20 dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Amén. Aquí habla precisamente de un rey que se llenó, ¿qué?, de soberbia y de orgullo. Yo he podido lograr con mis propias manos este imperio tan grande, el imperio persa tan grande y tan poderoso que tenemos aquí en Babilonia. Es una gran satisfacción ver este gran imperio. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Terminó comiendo como los animales el pasto y la hierba del piso. Así es la gente orgullosa, termina mal. Piensa que sus propios éxitos y logros los van a llevar a una posición muy alta y reconocida. Pero de repente lo pierden todo, le quitan todo. El rey llegó a depender de otros, porque dicen que perdió la razón y que se comportaba como animal. Cuando tiene alguien éxito es cuando más necesita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a repetir esta palabra porque creo que es importante que nos la podamos llevar en el corazón en esta noche. Cuando alguien tiene éxito es cuando más necesita de Dios. Cuando más te tienes que acercar a tu pastor, cuando más tienes que participar en las cosas de la iglesia, cuando más no debes de dejar de venir a la iglesia, a los servicios, cuando más debes de comprometerte al servir. Es todo lo contrario de lo que muchas personas piensan. Ya la hice, ya no necesito. Al contrario, es cuando más se necesita, porque eso te va a asegurar la continuidad. Eso te va a asegurar que no lo pierdas todo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, en el versículo 5 y 6, dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se han enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Aquí está una advertencia: que no sea enaltecido tu corazón por tu propio ego o éxito. Y esto se puede mirar en cómo piensan o cómo tratas a los demás. Ahí tú te vas a dar cuenta, porque mucha gente empieza a tener éxito, fama, poder, y empieza a discriminar o incluso a maltratar verbalmente con sus palabras a los demás. ¿Ya viste? Aprende a mí. Mira, empieza a hablar así. Mucha gente no aguanta y tolera fallas en algunas personas. No hay comunión con las personas que pasan por ciertos problemas. No hay compasión por las desgracias de otros que están pasando, porque el orgullo los hace muy intolerantes. Muy intolerantes. Son personas orgullosas que no toleran las fallas de los demás. Recuerda, Dios resiste al orgulloso. Dios pone su defensa en contra tuya. Él se levanta frente a ti y te lleva del orgullo al quebrantamiento. Del orgullo al quebrantamiento. Fíjate qué situación tan extrema para la vida de un orgulloso. Porque todo el que tiene un corazón de altivez y de orgullo va a ser quebrantado. Va a ser quebrantado por Dios. Qué triste que termine así. Quiero terminar mi sermón en esta noche hablando acerca de la humildad. Cuando la Biblia habla de dar gracia al humilde, se está refiriendo a la habilidad de verte a ti mismo como Dios te ve. Porque si hay algo que debemos de hacer es tener un corazón como el de Dios. En el Salmo 139, en el versículo 23 y 24 dice: examiné, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La palabra prueba en este contexto nos lleva a la definición de explora, indaga, tantea, y eso último solo lo puede hacer Dios en la vida de un hombre.
¿sí? En la vida de alguien que está llamando a edificar, a compartir con humildad, pero no a tantear o, como se conoce, a medir a los demás. Humildad es el reconocimiento de que solo somos inadecuados, sin dignidad e inútiles. ¿Cuántos dicen amén? Te lo voy a volver a repetir. Humildad es el reconocimiento de que somos inadecuados, sin dignidad e inútiles. La humildad verdadera no causa orgullo, sino gratitud, porque la persona humilde se concentra más en Dios y en otros que en sí mismo. Y ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó cuando estuvo en este mundo. El ayudar, el servir, el poder hacer felices a los demás, es lo que nos tiene que llenar de felicidad. Mira, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 45, en el Nuevo Testamento, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos cómo Jesús vino, ¿qué? A hacer feliz a los demás. ¿O no recuerdas cómo en muchos textos de la palabra de Dios, la gente que era sanada era feliz? La gente que recibió el milagro de sanación en su vida era feliz. Dice que corrían y gritaban de felicidad. Amén. ¿Por qué? Porque Él vino a servir, a provocar esa felicidad en esas personas. En la epístola de los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estos textos nos dicen que el trato que le das a una autoridad, o sea, del mundo o de la iglesia, sea el mismo que le ofreces a aquel que se acaba de salvar. En la vida vas a encontrar situaciones donde tanto el orgullo como la humildad van a cambiar los acontecimientos y los eventos, alterando así el curso de la vida. Porque cuando uno entiende el concepto de humildad, se produce un cambio y su vida ya no vuelve a ser la misma. Porque tanto el orgullo como la humildad son dos cosas que pueden alterar el destino de un creyente, el destino de un cristiano, el destino de un hombre, el destino de una persona. Tienes que tener cuidado con este espíritu de orgullo si estás enfrentando estas batallas en la vida. Hay personas que las enfrentan y creen que pueden seguir así, que no pueden ser humildes, sino que son orgullosas y se van a quedar así por siempre. Pero déjame decirte que Dios no quiere personas orgullosas. Dios quiere personas que sirvan a los demás y que lo hagan con toda humildad y con toda gracia y favor, para ver a esa gente feliz y realizada. Así que, ¿podemos pedirle a Dios que nos ayude? Sí, podemos pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude a sacar cualquier espíritu de arrogancia, de altivez, de orgullo en el corazón, sirviendo a los demás con humildad. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Dios, te amamos, te glorificamos, te bendecimos.